Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la playlist del destino no se elige. Bueno, en el primer capítulo, en el prólogo, habíamos visto cómo Elías, el padre de los niños, había tomado la decisión de separarlos, influenciado por sus creencias indígenas. Y también habíamos conocido un poco pues, su historia y su situación económica y personal. Lo primero de todo es daros las gracias a todos los que habéis visto el primer vídeo, porque gracias a vosotros y a todas vuestras suscripciones y vuestros likes, vuestros me gustas, habéis dado o comenzado a dar, mejor dicho, impulso a esta playlist, a estos vídeos que esperamos que sean un método de difusión para la literatura minoritaria, la literatura que no se ve en las estanterías de las librerías, que los editores no se manchan en publicar y que la mayoría de las veces o las publican o autopublican los mismos que las escriben, o bien se quedan en los cajones o en las memorias USB o en los discos duros porque no se tiene dinero suficiente para financiar esa publicación. Aviso que el capítulo de hoy va a ser algo más corto porque las páginas son menos que las del prólogo, por lo que algunos de vosotros daréis gracias, ya lo sé. Y sin más dilación, vamos a comenzar ya con el primer capítulo, que espero que os guste. Capítulo 1. La voz del pasado. Hasta el lunes, Darío. Las voces de sus amigos le llegaron como un murmullo confuso, pues el joven estaba más concentrado en alcanzar el otro extremo de la calle para perder de vista la gran edificación de ladrillo blanco que era la Universidad de Leipzig. Allí era donde había insistido su padre en que estudiara, como lo había hecho él por indicación de su abuelo cuando era solo un muchacho. Por ello, pese a que cuando pasaban cortas temporadas en Alemania vivían en Frankfurt, Elías Spitzer había pagado las altísimas tasas de ingreso en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Sajona para que su hijo, como él, tuviera la oportunidad de dedicarse al servicio diplomático. A veces Darío se olvidaba de que estaba en Alemania, porque su padre se empeñaba cada vez más en que recordara que solo estaban allí de paso y que en cuanto él concluyera sus estudios, tanto el uno como el otro partirían hacia diferentes destinos. La verdad era que nunca había albergado la menor duda de ello. Había vivido en muchos países, pero no se había sentido nunca parte de ninguno de ellos, ni siquiera de Alemania, de donde procedía su padre. Era como si se sintiera extraño en cualquier sitio, como si nunca fuera a ser capaz de encontrar un lugar al que pudiera pertenecer por completo. Llevaba años en tratamiento psicológico gracias a ese sentimiento, en todos los sitios por los que le llevaba el peregrinaje constante que él y su padre habían emprendido y que no parecían querer abandonar nunca. Su padre le había dicho que era un sentimiento inherente a todas las familias de diplomáticos y que si alguna vez tenía hijos les pasaría lo mismo. Pero Darío no aceptaba esa explicación. Había demasiadas cosas en su vida que no encajaban. La primera, el hecho de tener un nombre español, que se distanciaba mucho de los nombres de la media de adolescentes alemanes. Solo el hecho de enseñarles a los profesores cómo se pronunciaba su nombre le había reportado innumerables dolores de cabeza. Otra de las cosas que no encajaban era que el joven no sabía qué hacía un símbolo negro como el azabache en su frente. Su padre le había dicho que le quedó como una marca de nacimiento, pero si fuera así, la marca no se le hubiera borrado muchas veces, cosa que había hecho obligando a su padre a volver a pintársela cada vez que la más mínima traza de ella le desaparecía de la frente. Pero la cosa más imposible de todas las que rodeaban el misterio de Darío, como él mismo había dado en llamarlo, era que no sabía lo que había sido de su madre. Su padre le había dicho que murió poco después de darle a luz. 2 días después, para ser exactos, y que le dejó en custodia a él para que le cuidara y le educara.
cosa, había que añadir, que Elías había hecho con la mejor dedicación posible. Más allá de eso, el joven no sabía lo que había sucedido con la mujer que le trajo al mundo, y no había cosa que no le torturara más cada día de su vida, noche en la que no se acostara pensando en ella, ni mañana en la que no amaneciera pensando en buscarla. Había llegado a la conclusión de que si quería saber más acerca de ella, tendría que escarbar en lo que nadie sabía, o mejor dicho, en lo que su padre siempre se había negado a decirle. Porque otra de las cosas que no encajaban era que su padre no tuviera fotografías de su madre en casa, ni siquiera del lugar en el que estaba enterrada. Por eso el joven se había convencido hacía ya mucho tiempo de que su padre le estaba mintiendo. ¿Para qué? Era otra de las cosas que no sabía, pero algo que se decía siempre era que no tardaría en averiguarlo. Su partida de nacimiento oficial, expedida en Lima 5 días después de nacer, decía que había visto la luz en Bogotá, la capital de Colombia, donde su padre trabajaba en aquel entonces como director de Asuntos Europeos del Ministerio Colombiano de Asuntos Exteriores, pero Darío tenía serios fundamentos para creer que esa versión no era la verdadera. Primero, que su padre jamás le había hablado del hospital donde nació, que según él era el del Libertador. En las ocasiones en que le había preguntado por ese particular, Elías Pizza se había cerrado en banda, con un mutismo obstinado que solo había hecho que su hijo quisiera perseguir más a fondo lo que él pensaba que era un misterio que se necesitaba resolver. Lo segundo, que Elías se equivocaba, y al decir de su hijo lo hacía a propósito, sobre el momento del día en el que había nacido Darío. Algunas veces decía que había sido a plena luz del día, otras que el alumbramiento se había producido en una noche de tormenta tan salvaje que se habían arrancado árboles enteros de su sitio. Unas veces decía que había en el cielo una luna roja como la sangre, y otras que el sol quemaba tanto que en el mismo momento en que salió del vientre de su madre se le quemó la piel. Eso era completamente falso, porque el chico siempre había tenido la piel tan blanca que era bastante inverosímil que se le hubiera teñido de un tono cobrizo al nacer. Es más, hasta se escondía, cuando hacía demasiado sol, para no causarse quemaduras de tercer grado. Darío había investigado hasta que las fuerzas se le habían permitido, siempre fuera del alcance de su padre, claro está, pero no había conseguido averiguar nada de su pasado. Era como si no existiese rastro alguno de su vida, más allá de la versión oficial que Elías había propalado a los cuatro vientos. El joven notaba que a su padre le dolía hablar de todo aquello, como si fuera algo que mereciera la pena olvidar y no volver a recordar, pero sentía que era su deber buscar entre la basura si fuera necesario, para saberlo todo acerca de un pasado que cada vez se le antojaba más lejano y del que pensaba que si no lo recuperaba ya, pronto sería demasiado tarde como para hacerlo. Su padre, por muy progenitor suyo que fuera, jamás tendría el derecho a privarle de algo que era una parte integrante de él. Cumpliría con su deber costara lo que costase. Y si Elías, que a los 40 años recién cumplidos ya parecía un viejo amargado con el pelo gris, en el que apenas se notaban ya algunas hebras de color amarillo, no quería ayudarle a desenterrar esas briznas tan valiosas de su pasado, tendría que hacerlo por sí mismo. Y algo le decía que sería un pasado que no podría olvidar una vez descubierto. Tras dejar atrás el edificio principal de la Universidad de Leipzig, Darío enfiló el Martin Luther Ring y segundos después pasó a la Karl-Tausnig-Straße. Su casa, la que le había pagado su padre de su propio bolsillo para que no tuviera que compartir habitación ni vivir en una mugrosa residencia, se hallaba media hora a pie de la universidad y era un paseo al que no renunciaba por nada del mundo ningún día del año, lloviese o tronase. Más que nada ese paseo le ayudaba a aclararse las ideas, porque a menudo se levantaba a toda prisa por las mañanas y al volver de clase tenía el cerebro envuelto en niebla, de modo que espabilarse nunca venía mal, y él no veía mejor manera de hacerlo que caminando. Aparte, había vivido en muchas ciudades de las que a menudo se decía que solo las conocía bien quien las recorría a pie, así que estaba acostumbrado a caminar tanto como le era posible. Leipzig le gustaba, aunque si por él hubiera sido, no habría elegido esa ciudad en particular. Él hubiera preferido ir más hacia el sur, a Baviera, donde la gente era más amigable y no se hubiera mostrado tan extrañada por un chico de piel clara y cabello negro como la noche, en un país en el que la mayoría de los hombres eran rubios. Algunos días y noches en los que se esforzaba mucho y ponía su mente a trabajar hasta la extenuación, Darío podía recordar a su padre cuando él tenía 1 año y estaban viviendo en Australia, de rodillas ante un altar improvisado en una habitación muy grande, musitando plegarias en una lengua extraña. No extraña del todo, porque Darío recordaba que cuando era pequeño le cantaban nanas en esa lengua para ayudarle a dormir, pero no conocía ni su nombre ni suficientes palabras en ella para expresarse.
Pero eso no le sorprendía, porque en todas y cada una de las casas que habían tenido había existido un altar como ese, y cada noche su padre pasaba una hora o más arrodillado ante él, salmodiando algo que se parecía a una ristra de palabras interminables en la que no se podía distinguir cuándo empezaba una ni cuándo acababa otra. Nunca le decía en qué lengua elevaba sus plegarias al cielo, es decir, no sabía más que esa lengua era la misma en que su padre le cantaba las nanas cuando era pequeño, como si también hablar de eso le doliera, ni mucho menos se abría acerca de por qué, al pasar por delante de una iglesia católica, miraba el crucifijo con algo que si no era asco se le parecía mucho, y entonces decía que si estuvieran allí ciertas personas les podrían dar más de una lección a esos curas hipócritas. Y aunque profesaba ese asco por el crucifijo, había insistido en que su hijo fuera educado como católico, para lo que seguramente habría tenido que vencer muchas repugnancias internas. Pero él jamás le había acompañado a misa, diciendo que prefería rezar en casa y que a Dios le llegaban perfectamente sus oraciones. Si había algo en lo que Darío no podía albergar la menor duda, era en que su padre tenía muchos secretos, tanto sobre su vida como sobre la de él mismo, y no le culpaba, porque su nacimiento debió ser especialmente doloroso para no querer recordar las circunstancias en que se produjo. Lo que no le perdonaba es que hubiera construido un pasado a su medida y hubiera mentido con él a las autoridades de todos los países por los que pasaban e incluso a su propio hijo. Al menos él tenía derecho a saber la verdad. Otra cosa, la más extraña de la que jamás había sido objeto Darío, era que tenía sueños muy extraños la mayoría de las noches, sueños que no estaban en absoluto relacionados con lo que le había pasado a lo largo del día. Veía montañas, lagos y ríos, y la espalda ancha y vigorosa de un chico. También veía torres muy altas, y bloques de piedra blanca parecida al mármol, y hasta una playa de arena blanca con muchas conchas y caracoles esparcidos por el suelo. Nunca le había hablado a su padre de esos sueños, por miedo a que le dijera que les olvidase y que no les hiciera caso, o que le hiciera que se lo contara todo, y luego se cerrara aún más en banda sobre su significado, pues el joven estaba seguro de que su padre sabía mucho más de lo que aparentaba. Pero el chico que aparecía en sus sueños, aunque no hubiera de él más que la espalda, tenía algo que ver con él, eso lo presentía. Quizás fuera alguien a quien había conocido de pequeño, pero confiaba lo suficiente en su memoria de elefante como para acordarse, y no recordaba haber conocido a nadie de esas características. Esa sería otra de las cosas que tendría que averiguar tarde o temprano, con la ayuda de su padre o sin ella. Pero ya estaba harto de secretos y había llegado el momento de empezar a desentrañarlos. Al llegar a su casa, situada en un edificio de apartamentos, en la orilla izquierda del canal del río Spree, el mismo que pasaba por Berlín, Darío saludó al portero, que acto seguido, cumpliendo con la tradición que se había instaurado entre ellos desde que el joven había llegado allí, le tendió los envoltorios en los que iban las cartas que había recibido. El joven les aceptó con una sonrisa y comenzó a revisarlas por encima antes de separar algunas que necesitaban un examen más a fondo. Hay una carta un poco manoseada y no lleva matasellos, le informó el portero. La he dejado en último lugar, pero no la he abierto porque sé que a usted no le gusta que nadie escudriñe su correspondencia particular. Era cierto. A Darío le gustaba leer por sí mismo las cartas que le llegaban y no soportaba que pasaran la censura de nadie. Por eso apreciaba a ese portero que no era como otros que metían las narices en los asuntos que no le concernían. Se despidió del anciano y subió los 3 pisos que tenía que superar hasta llegar a la puerta de su apartamento, de madera blanca empotrada en un marco también blanco, con el ambiente frío y aséptico propio de un hospital. Si hubiera una carta sin matasellos no le inquietaba, seguramente sería de alguien que se había equivocado de dirección y se la había mandado a quien no era. Lo que le interesaba del contenido de esa carta pues, se podía afectarle de alguna manera. Se acercó hasta el salón en el que siempre dejaba la televisión encendida porque no le gustaba que hubiera ambiente de soledad en la casa cuando llegaba. A buen seguro las facturas serían bastante más caras que si la pagara cuando salía, pero era una manía suya a la que no estaba dispuesto a renunciar. Después de apagar la televisión, se sentó en un sofá que tenía el mismo color aséptico que todas las paredes y puertas del edificio, se quitó los zapatos y los calcetines, cruzó las rodillas y solo después desplegó las cartas sobre la mesita del café, siguiendo con la rutina de todos los días. 2 de las cartas eran recibos de la luz y el agua de ese mes. Les echó una ojeada sin detenerse demasiado, ya que esos gastos nunca le habían reportado muchos problemas. Otra carta venía del decanato de la Universidad de Marburg, que le había ofrecido llevar a cabo un programa de desarrollo de sus capacidades como chico au pair en el extranjero. Era la tercera carta de ese tipo que le llegaba en un mes y empezaba a sospechar que los decanos solo querían que se cambiase sus universidades. Por fin llegó a la cuarta misiva, la que estaba algo manoseada, como había dicho el cartero, y que no llevaba matasellos.
iba atada con un delgado hilo de algún material parecido a la estraza que impedía ver el remitente, pero el destinatario se veía claramente, estaba dirigido a él y no había equivocación posible en las señas. En la mesita del café siempre había preparado un abrecartas de plata, regalo de su padre, por si se daba una circunstancia como aquella. Darío lo cogió teniendo cuidado de no cortarse y cortó el hilo de bramante que se llevó con él algunos pedazos del sobre. Entonces pudo ver las señas del remitente. Señora Milena Alejandra Arrizagoitia Vergara, calle Libertador Bolívar 340, 700.017, Sincelejo, Colombia. Al ver que venía de Colombia, el país donde había nacido, al menos según las historias de su padre, a Darío le dio un vuelco el corazón, aunque enseguida se tranquilizó y se dijo que podía ser cualquiera. Al fin y al cabo, él y su padre conocían a mucha gente en Colombia, y los dos apellidos de la mujer que enviaba la carta eran comunes en el país caribeño. Sacó la carta, compuesta de 3 pliegos escritos a mano por una cara y en español. La escritura estaba un poco desvaída por el largo viaje que había tenido que soportar hasta Europa, pero todavía se podía leer. Gracias a Dios, su padre había insistido en que aprendiera el idioma de Cervantes porque decía que era el futuro del mundo, así que no tuvo ningún problema en entender lo que decía la carta, una vez que se acostumbró a su escritura. Pero fueron las primeras palabras que leyó las que le dejaron de piedra. Sincelejo, 13 de septiembre. Hijo mío, escribo esta carta un poco como quien tira una botella al mar, porque me imagino que todas las cartas que te he escrito, tanto yo como tu hermano, a lo largo de estos años, no te han llegado, o bien, por influencia de tu padre, no te has dignado contestar a ellas. No te culpo, pues fui yo la que primero incumplió la promesa que ambos hicimos cuando nos separamos. Te habrás quedado de piedra, como es natural al ver que te digo que tienes un hermano. ¿Cómo es posible, te preguntarás, que alguien a quien ni siquiera conozco sepa que tengo un hermano? Y yo te respondo violando una vez más la promesa que le hice a tu padre, porque yo soy tu madre, la que te llevó dentro de sí durante 8 meses y te dio a luz con gran dolor de mi cuerpo. Sí, tienes un hermano. Él también te manda con esta carta unas líneas, igual que te ha escrito cartas durante todos estos años. Espero que algún día las encuentres y te hagas una idea de cuánto has estado presente en nuestros pensamientos. Me estoy muriendo, hijo. Hace pocos meses me detectaron un cáncer maligno que se me ha adherido al páncreas y los médicos me dan 5 meses de vida. A buen seguro, cuando recibas esta carta serán ya 4. Por eso he sentido el impulso de escribirte mientras me queden fuerzas, para contarte todas las verdades que te decía en mis otras cartas y que tu padre seguramente te habrá ocultado. Primero de todo, debes saber que tu padre no quería que me quedase embarazada. Él estaba trabajando aquí como oficial del Ministerio de Exteriores y yo trabajaba como criada en su casa. Al cabo de un tiempo se encaprichó conmigo y comenzamos una relación. Cuando fue evidente que estaba en estado, primero quiso que abortara y luego se resignó, pero en cuanto naciste te arrebató de mi lado y del de tu hermano y se te llegó. Ambos nacisteis, tu hermano y tú, en esta ciudad en la que te estoy ahora escribiendo, pero no en esta casa. Era una noche de tormenta tremenda, y la monja que me ayudaba en el parto me dijo que veníais de nalgas y que era probable que uno de los dos muriera. Tu hermano se llama Elías, como tu padre. Sé que no es un nombre muy común, y menos aquí, pero yo quise llamarle, haciendo ese homenaje al hombre que al menos me dejó a uno de mis hijos para que le transmitiera todo mi cariño. Todavía lleva al cuello la medalla de la Virgen de Chiquinquirá que le puso tu padre al separarlos. 18 años lleva esa medalla en su cuello y no se separa de ella, pues dice que es el único regalo que tiene de su padre. Te escribo sobre todo para pedirte que si tienes tiempo, vengas a Colombia cuanto antes, pues querría despedirme de ti y ver cómo mis 2 hijos se reúnen en torno a mi lecho de muerte para pasar juntos el resto de sus días. Ahora doy paso a la carta de tu hermano, que ya verás cuánto te extraña y te echa a faltar. Te quiero y te abrazo con toda mi alma. Tu madre, Milena. Darío iba a leer la carta de su hermano, pero la revelación de que tenía una madre y de que ésta le había revelado todos los interrogantes de su vida le hizo meterse las 2 cartas en el bolsillo y salir de su casa a toda prisa. Su padre iba a tener que explicarle muchas cosas. Bueno, espero que os haya gustado y que esta parte de la historia os despierte la sensación de querer saber qué viene después. Y os digo que, primeramente, este fin de semana voy a estar fuera, con lo cual aquellos de vosotros que os esperéis
un vídeo el domingo, probablemente en vez de domingo lo haga el lunes, porque es cuando llego. Pero hasta entonces, sabed que voy a seguir preparando el texto del segundo capítulo y voy a tener monitorizado, como hasta ahora, las visitas y los comentarios, y puede que, si muchos de vosotros que lo estáis viendo me lo pedís, se puede adelantar, aunque no sé cómo hacerlo, porque literalmente donde yo voy a estar no tengo mesas, ni tengo sillas para sentarme, ni tengo impresora, pero ya veremos si me lo pedís y si os gusta, ya veremos cómo se puede hacer el segundo capítulo. Y bueno, entonces, hasta el lunes, dejad like o comentario si os ha gustado. Aquellos que lleguéis nuevos, suscribíos al canal y, por favor, seguid difundiendo esto, porque por cada acción de compartir que hacéis, dais alas a este tipo de literatura que decía antes. Muchas gracias.